Investigación descriptiva. La investigación descriptiva se utiliza para describir de forma sistemática y precisa los hechos y características de una población o área de interés determinada. También se utiliza para describir las características de las personas, situaciones o grupos y la frecuencia con la que ocurren ciertos fenómenos. El objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Etapas. Examinan las características del problema escogido, lo definen y formulan sus hipótesis, enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados, eligen los temas y las fuentes apropiadas, seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. Colección de datos. En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población, a veces llamada universo agregado, constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que desee utilizar los datos. Tipo de investigación descriptiva. Estudios tipo encuesta. Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar a fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es solo determinar el estado de los fenómenos o problemas a analizar, sino que en comparar las situaciones existentes con las pautas aceptadas. El alcance de estos estudios varía considerablemente. Pueden circunscribirse a una nación, región o estado. Expresión de datos. Cualitativos. Se usan en estudios cuyo objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos, poseen un limitado grado de precisión porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser medidos. Cuantitativos, por medio de símbolos matemáticos. Los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. Estudios causales comparativos. Este tipo de estudio se usa en los casos en los que los investigadores no pueden manejar una variable independiente y establecer los controles requeridos en los experimentos. En un estudio causal comparativo, el investigador analiza la situación vital en la cual los sujetos han experimentado el fenómeno que se requiere investigar. Después de estudiar las semejanzas y diferencias que hay entre dos situaciones, entonces podrá describir los factores que parecen explicar la presencia del fenómeno en una situación y su ausencia en la otra. Estudios de correlación. Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es decir, el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse en general que la magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o diferente dirección. Estudios de desarrollo. Consiste en determinar no solo las interrelaciones y el estado en que se hallan los fenómenos, sino también en los cambios que se producen en el transcurso del tiempo. Abarca estudios de crecimiento y de tendencia. Evaluación. Algunos problemas con que se suelen tropezar los investigadores se refieren a examen crítico de los materiales originales, el vocabulario técnico, la formulación de hipótesis, la observación y experimentación y la generalización y predicción.